Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como recordará Churchill en sus memorias, el verano de 1914 promete ser excepcionalmente tranquilo. En la próspera Europa, las fábricas están en plena producción y las cosechas listas para la siega. Es un mundo feliz, en especial para sus clases acomodadas. Gracias a los avances de la ciencia y de la técnica, nunca se ha vivido mejor. En Viena, las cervecerías han instalado mesas en las plazas y la gente toma el sol en los parques. Sin embargo, el 28 de junio, en Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina, una nueva provincia recién incorporada al Imperio Austrohúngaro, el asesinato del heredero al trono hará desmoronarse este castillo de optimismo. El archiduque Francisco Fernando y su esposa, la duquesa Sofía, después de ser recibidos en la estación de tren por las autoridades de la ciudad, se acomodan en el asiento trasero de un espléndido descapotable. La comitiva se dirige al ayuntamiento, donde está previsto agasajar a tan ilustres visitantes. Sarajevo no está considerada una ciudad conflictiva. Y precisamente por esto, porque es una ciudad tranquila y no se espera demasiada vigilancia, la ha escogido una banda terrorista serbo-bosnia para atentar contra el archiduque. La Mano Negra está integrada por fanáticos nacionalistas dispuestos a sacrificar sus vidas con tal de arrancar a Bosnia del dominio austrohúngaro. La célula está compuesta por 6 individuos que se han situado a lo largo del itinerario. Todos son menores de 20 años, para que no puedan condenarlos a muerte si los capturan. Pero, por las dudas, todos llevan consigo ampollas de cianuro. Francisco Fernando y su esposa sonríen y corresponden con saludos a las aclamaciones, mientras el primer terrorista, apostado en la terraza de un café, deja pasar el convoy por no conseguir un buen ángulo de tiro para su bomba. Tampoco consigue reaccionar a tiempo el segundo terrorista. Un centenar de metros más allá, un tercer terrorista arroja una granada que rebota en la capota abierta del coche del archiduque. Cae al suelo, rueda por el empedrado y va a estallar bajo el siguiente vehículo, hiriendo a 2 de sus ocupantes. Fallada su alta misión patriótica, el joven terrorista intenta inmolarse antes de que la policía lo detenga. Muerde la ampolla de cianuro y se lanza de cabeza al río. Pero este no parece ser su día. No ha acabado con los archiduques, el veneno estaba caducado y el río apenas llevaba agua. Así que la policía lo detiene. Alarmada, la comitiva realiza el resto del camino a gran velocidad, frustrando la actuación de los otros 3 terroristas, entre ellos Gavrilo Princip. Al consternado alcalde de Sarajevo no le ha dado tiempo a modificar su discurso de bienvenida, por lo que hace referencia a la calurosa acogida que Sarajevo brinda a sus príncipes. Una vez finalizada la ceremonia, el archiduque insiste en visitar a los heridos en el hospital, a pesar de las advertencias de que pudiera haber más terroristas encubiertos. Durante el recorrido, tratando de evitar el centro, el chofer se equivoca de calle. Da marcha atrás para corregir el error, y en ese momento, Gavrilo Princip, que sale de comprar un bocadillo en una tienda de ultramarinos, tiene al archiduque al alcance de sus balas. No se lo piensa 2 veces. Empuña su pistola y se aproxima al coche. El conductor, al ver el arma, intenta acelerar, pero 2 disparos realizados a apenas 1,5 metros de distancia ya han alcanzado al archiduque y a la duquesa. La policía también detiene al asesino, que ingiere su cianuro con los mismos resultados que su compañero de conjura. De manera que un cúmulo de sucesos improbables y de carambolas imposibles acabó desencadenando la Primera Guerra Mundial. Por cierto, Princip terminaría muriendo en la cárcel de tuberculosis
unos meses antes del final de la guerra. Como historia es extraordinaria, no podría ser más novelesca o cinematográfica. Incluso me atrevería a decir que, si no es cierta, merecería serlo. Sin embargo, analizada fríamente, empieza a chirriar, cuando incluso entre la población austríaca este suceso no causó mayor revuelo. Casi podría decirse que reaccionó con indiferencia. Probablemente la realidad se aproxime más a que sirvió de excusa. Habría estallado por cualquier otra razón, debido sobre todo a las tensiones nacionalistas y a los conflictos coloniales. Las maniobras y presiones diplomáticas del mes siguiente, el ultimátum y la declaración de guerra del Imperio Austrohúngaro a Serbia y la política de alianzas que acabaría conformando los bandos, literariamente tienen bastante menos fuerza. La historia no tiene orden ni lógica, y mucho menos una dirección racional que sociólogos, economistas o ideólogos pudieran detectar por anticipado. Tampoco es abarcable ni describible. Como diría Popper, la historia no tiene sentido. Podemos darle un significado, pero será en todo caso una racionalización a posteriori. Y lo peor y más peligroso es acabar confundiendo una simple interpretación con una teoría o una ley universal y determinista. A la historia la organizan los historiadores, la hacen coherente e inteligible, cada uno desde su punto de vista, con visiones que serán siempre parciales, provisionales y subjetivas. Con frecuencia se verán también condicionadas por el presentismo o por el hecho de que, al acercarnos a un acontecimiento, lo hacemos con el diario del lunes. Es decir, al analizarlo a toro pasado, lo observamos conociendo lo que sucedió después, con lo que terminamos dando por hechas demasiadas cosas. De esto se desprende, en cierta medida, que tendamos a ver el pasado como una foto fija y que, tal y como suele ser contada, dé la sensación de que el Imperio Romano venía más o menos bien y de repente se cae un martes y con la caída termina la Edad Antigua y comienza la Edad Media, y todo ello el mismo día, lo que suena un poco raro. Obviamente estoy exagerando, pero creo que sirve para explicar el argumento. No pretendo que se entiendan estas reflexiones como una enmienda a la totalidad. La historia es interesante y enriquecedora. Permite contraponer puntos de vista y ordenar, aunque sea parcialmente, algo que de otro modo sería una acumulación caótica de anécdotas. Pero volviendo a las premisas iniciales, creo que al menos debemos ser cautos acerca de lo que opinamos al respecto de hechos o figuras históricas. Abundando en este punto, no descubro nada si digo que la historia la escriben los vencedores. Y precisamente desde esa victoria construyen un relato que la explica. Y los relatos no se parecen gran cosa a la historia, y dependen mucho de en qué bando estés y qué fecha sea. La historia como disciplina nació en el siglo XIX, al abrigo de unas cosas nuevas que estaban surgiendo y tratando de consolidarse y legitimarse, llamadas naciones-estado. Necesitaban un relato, un pasado mitológico muy anterior en el que anclarse, motivo por el cual reclutaron historiadores para que lo fueran construyendo, con vestigios y pruebas de la existencia casi eterna de cada una de las naciones. La memoria histórica es una construcción. Son cuentos que nos vamos contando de forma instrumental, por más que sean discutidos. Siempre hay una parte de la sociedad que no está de acuerdo con los cuentos que se han venido contando y busca imponer otros cuentos en nombre de una verdad que es imposible de alcanzar.
En cualquier caso, no son más que eso, historias que nos vamos contando, construidas a medida, historias que usamos para amalgamar la sociedad y facilitar la cohesión social y la convivencia. En resumen, los libros de historia, colocadlos también en el estante de ficción. De hecho, comparten con las novelas que, para resultar persuasivas y convincentes, deben mostrarse al lector como mundos organizados e inteligibles, cuyas partes se engarzan dentro de un sistema con coherencia arquitectónica. Ese orden, donde la vida fluye por un cauce lógico e inevitable, nos seduce porque nos tranquiliza. Y el mundo deja de ser un caos sin fondo. Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo.